Apreciados aprendices de la tecnología en distribución física internacional, muy bienvenidos sean ustedes. ¿Cómo se encuentran en esta noche tan bonita? Noche casi, estamos ya oliendo aquí las festividades decembrinas. Ya mañana tenemos nuestras velitas. ¿Cómo están, chicos? Me alegra mucho compartir con ustedes hoy. Buenas noches, bien, profe. Hola, profe, buenas noches. Sí, profe, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, chicos. Bueno, pues hoy van a tener la última clase de este año, entonces estar muy pendientes. Lástima que todos los chicos no asistan. Vamos a ver hoy la evidencia 5 y 6. No estamos adelantados con el cronograma, vamos al tiempo con el cronograma. Quería comentarles también eso. Vamos al tiempo, ya van a ver ustedes el cronograma. Hoy voy a explicar la evidencia 5 y 6 de la actividad proyecto 16 de la fase de evaluación. ¿Bien? Hoy vamos a tocar dos evidencias que la evidencia 5, como les comenté, el nombre es plan de mejoramiento y la evidencia 6 es mapa de valor, reconocer la BSM de una empresa. ¿Bien? Para la ficha 2404857, pueden ustedes ver en este momento el cronograma de la fase de evaluación. Como ustedes pueden apreciar, la actividad proyecto 16 consta de 8 evidencias, de las cuales una evidencia es de bilingüismo, una de cultura física, y las restantes son evidencias técnicas, ¿bien? Entonces, de estas evidencias, de estas 8 evidencias, con hoy ya han sido explicadas la totalidad. Esta actividad de proyecto 16 para la ficha terminada en 5-7 inició el 16 de noviembre y termina el 22 de enero. Hoy es la última clase teórica. La siguiente semana los van a citar a plan de mejoramiento de bilingüismo y los que se queden de cultura física, porque estos instructores posiblemente no nos acompañen el otro año o la contratación sea en febrero como normalmente es. Por ello, teniendo en cuenta que ustedes cierran el 22 de enero, pues no se pueden atrasar y todo debe quedarse entregado en evidencias transversales, es decir, la evidencia de bilingüismo 7 deben ser entregada este año. Ya la instructora los va a citar a plan de mejoramiento a aquellos aprendices que no han entregado esta evidencia, y al de cultura física de la misma manera. Pero aquí, en cuanto a cultura física, sí es muy importante decirles que el instructor de cultura física, como ustedes se los he mencionado en sesiones anteriores, él jubila, por eso está entregando esta y la otra semana todas las actividades que tiene para dejar todo al día. Bien, entonces, eso para que lo tengan presente, es fundamental dejar todo al día de evidencias de bilingüismo y de cultura física. En cuanto a mis evidencias sí se van o se ajustan al cronograma, que es hasta el 22 de enero, se reciben estas evidencias y al finalizar de enero o a partir del 23 de enero ya citamos a plan de mejoramiento. Ya vamos a hacer los planes de mejoramiento más cercanos, ya que ustedes están en cierre de etapa lectiva. ¿Bien? Y bueno, no les queda nada porque ya ustedes a partir del 23 de enero empiezan con las últimas 7 evidencias de su etapa lectiva, que esta ficha tiene plazos de entregarlas hasta el día 12 de marzo. ¿Bien? Para la ficha 2422543, ya esta ficha empezó la actividad proyecto 16 junto con la fase de evaluación el 22 de noviembre y la terminará el 26 de enero, unos cuantos días posteriormente. Y entonces, para que tengan ustedes en cuenta, las evidencias deben ser entregadas hasta máximo el 26 de enero para esta ficha 4.3. ¿Bien? Pero las evidencias de bilingüismo y de cultura física sí o sí las deben entregar este año. Bien, entonces para que también lo tengamos muy presente, esta ficha inicia la actividad proyecto 17 el 27 de enero 2023 y terminará la fase o la etapa lectiva el 29 de marzo de 2023. Bien, esto para hacerles un recorderis de cómo van y qué les hace falta. Bueno, mis chicos, evidencia 5, plan de mejoramiento, determinar las acciones a tener en cuenta en las evaluaciones de desempeño. Esta evidencia indica que es individual, pero muchos aprendices ya están haciendo las evidencias individuales, entonces estoy dejando este a criterio, ¿bien? La siguiente evidencia sí dice que es grupal, pero si ustedes desean hacerla individual, no hay ningún inconveniente, ¿bien? Entonces, iniciamos. Estas evidencias están disponibles en plataforma para su entrega.
Y el material de formación o el capítulo del material de formación de la actividad proyecto 16 debe ser entregado o deben leerlo en el capítulo, el artículo 6, que es llamado Planes de Mejoramiento del Recurso Humano, para que por favor lo tengan muy presente. ¿Bien? Entonces, para esta evidencia deben leer el punto o el capítulo 6 del material de estudio de la actividad proyecto 16, llamado Planes de Mejoramiento del Recurso Humano. Fundamental, información de entrada para el adecuado desarrollo de esta evidencia. Bueno, material complementario. Como material complementario, deben leer el material llamado Plan de Mejora en la Organización y Planificación en la Empresa dedicada a tecnologías de la información. Bien, esto es información de entrada o conocimiento previo. Hay aprendices que a estas alturas de la formación no leen el material de formación y no leen mucho menos el material complementario. No sé cómo van a llegar a la empresa si no tienen fundamentación teórica. Bueno, entonces empezamos a explicar la evidencia 5, plan de mejoramiento, determinar las acciones a tener en cuenta en las evaluaciones de desempeño. Recordemos que las evidencias de fase evaluación no son temas nuevos, son temas que nosotros ya hemos abordado en evidencias anteriores. Y lo que aquí estamos haciendo es profundizar un poco más en esas temáticas previamente ya vistas, ¿bien? Entonces, como siempre le pido por favor a un aprendiz, no sé si Miguel nos pueda colaborar con la lectura de la introducción de esta evidencia. Miguel, te escuchamos desde para las empresas hasta los siguientes puntos. Por favor, mil gracias. Bueno, todos los puntos también los leo. No, solamente hasta los siguientes puntos, por favor. Mil gracias. Ok. Para las empresas, contar con un personal cualificado es fundamental para lograr cada una de las metas trazadas. Por lo tanto, es necesario realizar periódicamente evaluaciones de desempeño que permitan identificar las debilidades que cada uno de los colaboradores, de tal manera que se realicen planes de mejoramiento que permitan encaminar al trabajador al cumplimiento de objetivos y a mejorar su rendimiento. De acuerdo con lo anterior, elabore un plan de mejoramiento para ello tenga en cuenta cada uno de los siguientes puntos. Mil gracias. Les pregunto, ¿qué es un plan de mejoramiento? De todo lo que ustedes han visto y conocen, ¿qué es un plan de mejoramiento? ¿Para qué sirve? Miguel, por ejemplo. O bueno, Eric. Un plan Es de como una ruta. mejoramiento es una medida que se toma para un riesgo o para corregir un error que se está continuando en una empresa y para realizar las... Se te cortó, Eric. Perdón, profe, ¿ya me escuchan mejor? Sí, sí, señor. Un plan de mejoramiento es un plan estratégico que se toma para disminuir el impacto de los errores y pues la corrección. Se te volvió a interrumpir tu comunicación, Eric. Ah, profe, yo la escucho perfecto. ¿Los demás compañeros escucharon bien a Eric? Perdón. No, señora. Tan divino. Dice que él se Profe, escucha perfecto. Yo sí lo sé. Pero bueno, Bueno, profe, entonces doy mi opinión. Entonces, es como una ruta en donde se le comunica al empleado las fallas, o sea, los aciertos primero que tiene y las fallas que pueda lograr tener en su DP de trabajo y indicarle cómo corregir esos, pues, cómo mejorar esos ítems o procesos. ok. Ok, muy bien, Eric y Miguel, por sus aportes. María Esther, ¿deseas hacer un aporte adicional a lo que comentan sus compañeros? No, señora. Ok. Bueno, su mismo nombre lo indica. Plan. Un plan. ¿Prepararse para qué? Para mejorar. Aquí el objetivo es mejorar continuamente
los procesos, las personas en este caso. No es que yo sea hoy como soy y nadie me va a cambiar. Bien, entonces el que me quiera bien y si no también, como dicen, ¿no? Hay que cambiar, hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes, debemos adecuarnos, debemos ajustarnos al entorno, debemos adecuarnos a las necesidades. Este mundo necesita que las personas tengan fácilmente adaptabilidad al cambio y por ello es importante que rompamos esos paradigmas que tenemos previos para evitar que posteriormente nos perjudique. Bien, entonces el objetivo de esta evidencia es que ustedes propongan un plan de mejora para que aquellas cosas que se encontraron como falencias, como aspectos por mejorar, diciéndolo de mejor manera, en los trabajadores no se vuelvan a presentar o se atenúen o se le dé la opción al trabajador que pueda superar esos obstáculos. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para esta evidencia? Dice que vamos a diseñar un formato de evaluación de desempeño. ¿Ustedes han hecho en la tecnología, en la etapa lectiva, formatos de evaluación de desempeño? Les pregunto. Chicos o chicas, ¿han hecho formatos de evaluación de desempeño? Sí. Exacto. Ustedes ya han hecho formatos de evaluación de desempeño. Entonces, aquí nos dice que van a diseñar un formato de evaluación de desempeño. Yo creería que con el que ustedes ya han hecho, lo van a trabajar para esta evidencia. Bien. Sin embargo, usted puede, como lo dice el primer punto, consultar en la web. Puede tomar ese formato y puede consultar en la web un formato que ya esté ejecutado y de pronto mejorar el que ya han hecho. Bien, esa sería de pronto una innovación al que tiene. Bien. Bueno, ese es el primer punto. Entonces, el primer punto es incluir el formato de evaluación de desempeño. Bien. El segundo punto dice que va a seleccionar 3 personas que hagan parte del proceso de distribución física internacional de una empresa, bien, X. Y para ese formato de evaluación de desempeño, van ustedes a diligenciar ese formato para estos 3 cargos. Coordinador de despachos, almacenista, coordinador de aduana. Ese formatico que ustedes tienen lo van a llenar para esos 3 cargos. Van a simularlo porque no es una persona, es una persona ficticia. El que esas 3 personas van a ejecutar esos, cada uno de esos cargos de manera ficticia y usted va a suponer o a simular si el trabajador está cumpliendo o no está cumpliendo de acuerdo a los criterios que usted está especificando en ese formato de evaluación de desempeño. Bien, tengan en cuenta que ese formato de evaluación de desempeño parte o tiene como base fundamental el manual de funciones o el perfil del cargo. Bien, entonces, tengan en cuenta eso, ustedes ya tienen conocimiento qué hace un coordinador de despachos en una empresa, qué labores ejecuta un almacenista y qué labores ejecuta o qué funciones ejecuta un coordinador de aduana. Bien, entonces, partiendo de esta información previa, ustedes van a diligenciar ese formato de evaluación de desempeño, le van a hacer evaluación de desempeño a cada uno de esos 3 cargos. Bien, es decir, si en ese formato se evalúa por cada trabajador, hay un formato, bien, un formato por trabajador, pues se entregarán 3 formatos. ¿Es claro el punto 1 y el punto 2, estimados aprendices? Sí, señora. Bien, ok. Gracias, Eric. ¿Cómo estás? ¿Me estás escuchando? María Esther, ¿vamos bien? Sí, señora. Bueno, Señora, yo la escucho. mil gracias. Muy bien, gracias por confirmar. El tercer punto dice que luego de aplicar el formato vamos a identificar las características de cada uno de los cargos teniendo en cuenta las competencias laborales y las competencias actitudinales. Entonces, este tercer punto, para este punto vamos a llenar o a diligenciar o a hacer esta tablita. Les hice el primer cargo, no quiere decir que este es el que me van a entregar con estas competencias, sino que, como siempre, yo los consiento y les doy un ejemplo previo de referencia para el desarrollo del resto de los puntos. Bien, entonces aquí, en el caso, por ejemplo, del cargo de coordinador de despachos, competencias laborales o técnicas, manejo de software, el que necesite para esta empresa, ¿bien?
Ustedes pueden poner un nombre específico, yo no, porque esto es muy pedagógico y no estoy bajo, digamos, patrocinio de alguna empresa. Por eso es específico que no puedo definir qué empresa. Manejo de Office, de Microsoft Office, capacidad de lectura y escritura, análisis numérico, orientación a resultados. Como ustedes ven, son competencias para ejecutar la labor como tal, específicas para ejecutar esa labor, ¿bien? Y las actitudinales ya es de la persona como tal. Yo puedo conocer mucho cómo hacer una labor porque tengo el conocimiento, pero soy un ser humano y tengo unas competencias para ejecutar esas funciones. Y esas competencias como ser humano, como el ser, yo, mi ser, son, por ejemplo, la iniciativa, su capacidad de liderazgo, su comunicación, como de pronto su trabajo en equipo. Bien, veamos entonces antes de empezar esta temática o recordarles más bien las competencias. ¿Qué es eso de las competencias? Ustedes ya han visto las competencias, solo estoy haciendo un brochazo para que ustedes recuerden sobre las competencias. ¿Qué son las competencias? Bienvenida, Andrea Barón, a la sesión. ¿Qué es una competencia? Ustedes ya estas temáticas las vieron, estoy simplemente haciendo un recordéis. La competencia del personal es definir cómo el comportamiento que tiene una persona le permite desempeñarse en una tarea de manera exitosa. ¿Bien? La competencia laboral, entonces, es el conjunto de conocimientos, es decir, el saber, ¿bien? El conjunto de habilidades, es decir, el saber hacer, y las actitudes de ese trabajador, es decir, el saber estar y querer hacer, que aplicados en el desempeño de una determinada responsabilidad o aportación profesional aseguran su buen logro. Tenemos varios niveles de competencias que un trabajador debe tener o cumplir para poder llegar a ejecutar un cargo o a subir de rango o tener la posibilidad de aspiración de plan de carrera en una empresa. Entonces, hay los niveles de competencia, entonces están los conocimientos. Están relacionados con los estudios que tiene o que posee el trabajador y la información que el trabajador tenga sobre su cargo. Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando ustedes van a de pronto aplicar a un cargo, que no solamente se guíen por llegar a la entrevista y subir su hoja de vida y imprimir su hoja de vida y sus soportes, sino que también conozcan el cargo. Empiecen a investigar su cargo que van a aplicar, porque sobre ese cargo es que usted va a competir. Actitudes, los valores, las determinan o se conocen porque son aquellas posturas o conceptos respecto a temas específicos. Los valores identifican las personas. Recuerden que yo puedo como persona tener valores que en mi familia, en mi núcleo familiar me han infundido y hay valores adicionales que la empresa tiene para poder operar o realizar sus operaciones que usted también debe vivenciar en esa empresa si es que ingresa a la empresa. ¿Bien? Conducta, relacionado con la acción, con el hacer. Dependiendo de los valores que tiene ese trabajador, se decide tener alguna actitud sobre una situación. ¿Bien? Entonces, ¿qué conducta tiene usted? ¿Cómo actúa frente a qué situación? Usted ve un billete en el piso de puertas para adentro en la empresa, lo coge, lo deja, lo entrega al jefe inmediato. ¿Qué actitud toma? ¿Bien? Comportamientos. Lo determina la conducta y es lo que hace con relación a un evento determinado. Un comportamiento, por ejemplo, en cuanto a seguridad en el trabajo, hay un temblor. ¿Cómo se comporta usted frente a un temblor? ¿Bien? Hábitos. Hábitos positivos o negativos. Importante mirar los hábitos que también pueden afectar mi desempeño laboral. Están determinados por los rasgos de personalidad y que no son modificados. Hay personas, por ejemplo, malos hábitos, por ejemplo, que les gusta eructar y se les sale, como dicen, entre otras cosas. Un hábito de, por ejemplo, no tener una buena higiene
cada persona, ¿bien? Los dientes, el cabello, digamos, las mujeres, las uñas, ¿bien? Su aseo personal como tal, su olor corporal. Todo es importante en el desempeño laboral. Tenemos entonces dos tipos de competencias o dos grupos grandes de competencias, unas competencias llamadas técnicas y su mismo nombre lo indica. Yo soy su instructora técnica porque soy la instructora del hacer de ustedes, de la teoría como tal que necesitan del objetivo de la tecnología, bien, lo técnico. Y hay competencias técnicas que son las relacionadas con la ejecución de su cargo en la empresa. Bien, entonces son llamadas también competencias de conocimiento y como su nombre lo indica, son aquellas relacionadas con el saber adquirido por el estudio, bien, su estudio, su tecnología a nivel técnico, tecnológico, profesional, especialización en maestrías y demás, que usted ha adquirido por esfuerzos que ha realizado en un área determinada. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo en este momento, una tecnología. Bien, esas son competencias técnicas, el conocimiento como tal, su conocimiento. Pero también hay competencias de gestión, ¿bien? En estas son las que demuestran, ¿bien? Recuerden que la competencia es demostrable, por eso es que el SENA tiene normas de competencia laboral, en donde bajo unos estándares verificamos que realmente usted es competente o no es competente en una función particular. En este caso, estamos hablando de competencias de personalidad o de destrezas o habilidades de la persona como tal, desde su ser. Por ejemplo, qué capacidad esa persona tiene de comunicarse. Bien, esto no tiene nada que ver con el conocimiento, con lo técnico, sino con su competencia actitudinal o de personalidad, ¿bien? De comportamiento. Se debe tener en cuenta que una empresa define las competencias de sus trabajadores dependiendo del cargo al que van a ocupar y nivel jerárquico. ¿Dónde están definidas las competencias? Les pregunto. Esto ustedes ya lo deben saber. ¿Dónde están definidas las competencias de cada trabajador? En el perfil. Exactamente, en el perfil del cargo, en el manual de funciones, nosotros tenemos las competencias. Si ustedes recuerdan, en el manual de funciones y competencias están las competencias. En el manual de funciones, el perfil del cargo, están las funciones técnicas, ¿bien? O las competencias de personalidad, ¿bien? Como están acá. Muy bien. Veamos entonces esas competencias actitudinales y las técnicas. Las actitudinales que vimos aquí o de gestión, entonces, también son llamadas competencias de gestión o competencias actitudinales. Nuevamente, reitero el concepto. Son aquellos componentes actitudinales del individuo, de la persona, del trabajador, que demuestran su capacidad de obtener resultados de forma rápida y eficaz, garantizando el éxito en la gestión de ese cargo. Son las actitudes de índole personal que demuestran eficiencia propia de un individuo, como cuáles, su capacidad de liderar, su capacidad o su astucia de hacerlo, qué tan recursivo es, qué tanta gestión hace de manera, es oportuna la gestión que hace o es inoportuna. Por ejemplo, a mí me dicen en mi trabajo que yo soy una persona muy eficiente, muy intensa en mi trabajo. Yo realmente creería yo que en esta, creo que hasta la supero, porque a mí me dicen haga algo y yo ese día no duermo si no lo dejo listo. Entonces, hay personas que no, son el polo opuesto, son más tranquilas. Entonces, digamos que hay una función por ejecutar y bueno, en la medida que me van llegando la voy ejecutando y si no alcancé hoy, pues la dejo para mañana. Entonces, hay que mirar la empresa que necesita. Capacidad de toma de decisiones. Trabajar en equipo. Muy pocos de ustedes les gusta trabajar en equipo. Esta función o esta competencia actitudinal en una empresa es fundamental, porque usted en una empresa no está como un honguito. Usted necesita de otros y otros necesitan de usted. Desarrollar personas. Cuando somos jefes, desarrollamos personas. ¿Bien? No solamente es decir, hágame, sino yo también con mi actitud puedo enseñarles ciertas conductas necesarias para ejecutar el cargo de mejor manera.
Y el empoderamiento. El empowerment es fundamental. El tema del sentido de pertenencia frente a una labor y frente a una empresa deja mucho que desear de un trabajador. Y también da qué tanto ese trabajador puede ejecutar sus funciones en cualquier momento que la empresa lo requiera o lo necesite. ¿Bien? Bien, eso en cuanto a las competencias actitudinales o competencias llamadas de gestión. Las competencias técnicas. Entonces, esas competencias son aquellos conocimientos o habilidades o destrezas específicas para demostrar que la persona desarrolla eficazmente una función particular, es decir, el conocimiento, lo teórico, mientras que las competencias actitudinales son de la personalidad. ¿Bien? ¿Cuáles son qué ejemplos tenemos de competencias técnicas? Esa persona tiene conocimiento o destreza o competencia en administrar una nómina para el caso, por ejemplo, de un cargo del contador, por ejemplo, o que conoce la regulación, la normatividad vigente. Bien, es una competencia que debe tener para ejecutar ese cargo. Maneja, por ejemplo, el software XYZ, el software, por ejemplo, bueno, XYZ para hacer particularidades y no hacer publicidad. Y el manejo de Microsoft Office, por ejemplo, fundamental y básico para cualquier empresa. Si una persona hoy día no sabe manejar Excel, bien, le toca que haga un curso, porque es fundamental y básico, como aprender a escribir. Hoy día, si una persona no sabe manejar Word, PowerPoint o Excel, tiene que llenar esa competencia, porque en cualquier empresa necesita manejar un computador, ¿bien? Entonces, si no tiene esa competencia, búsquela. Debe ir a buscar una empresa que le provea esa competencia para que usted pueda tener o superar esa competencia y en una empresa no lo descarten por no tenerla. ¿Bien? Ok. Planes de mejoramiento, como lo vimos, es una herramienta. El plan de mejoramiento es un plan, algo que yo hago cuando yo veo que hay alguna falencia o aspecto por mejorar. Son utilizados con el fin de solucionar algún aspecto por mejorar, en este caso un plan de mejoramiento del personal, en este caso una falencia de un trabajador que se encuentra en la ejecución de sus labores. De modo que se va a convertir esa no conformidad o esa, digamos, falencia en una fortaleza. Bien, esa debilidad que tiene ese trabajador, por ejemplo, el trabajador es improductivo, debe, digamos, alistar 5 pedidos, pero hace 2. Bien, entonces esa debilidad debo mirar a través de un plan de mejoramiento, a través de unas actividades trazadas en unos tiempos pactados. ¿Cómo logro que ese trabajador llegue a cumplir esa competencia que necesita para que ejecute el cargo de acuerdo a la necesidad? ¿Bien? Y de esta manera, en este caso particular, aumente su productividad. ¿Bien? Entonces, muy importante que primero yo identifique qué mejora hay que hacer. Y para yo saber qué mejora necesita tener o ejecutar un trabajador, yo necesito conocer esa información. ¿Y cómo la conozco? ¿A través de qué? En este caso, ¿no? Un plan de mejoramiento para un trabajador. ¿Cómo conozco que un trabajador tiene una falencia, un aspecto por mejorar? ¿Quién me puede responder? Cuando no se cumplen con los indicadores, por ejemplo, cuando se pacta un indicador y pues no llega a la meta del indicador y pues también pues esto se puede evaluar con el DP de funciones. Exactamente. Entonces, yo, jefe de Pepito Pérez, hago la evaluación de desempeño del trabajador, miro las funciones que debe ejecutar una por una, miro cuáles está cumpliendo, cuáles no, miro el cumplimiento de los indicadores, en este caso otro tipo de función, y veo que tampoco los está cumpliendo. De esos cumple y no cumple, de los no cumple, son los de donde yo parto o es mi base para poder de ellos, para lograr que ellos se cumplan, pasen de no cumple a cumple, ¿bien? Debo generar un plan de mejoramiento, ¿bien? Entonces ahí yo detecto esos aspectos por mejorar y ahora el proceso a seguir es determinar por qué el trabajador no está cumpliendo. Determinar las causas o las razones por las cuales no está cumpliendo el trabajador. A veces nosotros juzgamos, pero no conocemos. Por ejemplo, hubo un momento que había un trabajador que llegaba siempre tarde y yo decía, bueno, pero ¿por qué siempre llega tarde? Lo necesito ya, y no está. No, pues
los compañeros de trabajo estaban molestos porque él no llegaba y se necesitaba una labor previa de él para poder seguir su proceso, entonces los estaba retrasando. Y eso hacía que finalmente, al final de la jornada, se quedaran más tiempo, extra tiempo. Cuando se llama al trabajador, se le indaga acerca de la reiteración de inoportunidad en la llegada a su jornada laboral. Él indica que es hombre cabeza de hogar y que él lleva a sus hijos a, digamos, lejanos, de su casa al colegio de los chicos es lejano, y que son dos colegios diferentes. Y de ahí pasa al trabajo, ¿bien? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a mirar por qué razón o cuáles son las causas que generan esos incumplimientos antes de juzgar, pero obviamente hay que tomar acciones, hay que solucionar. Inconvenientes, no problemas, hay que solucionarlos. Y esas son las acciones de mejora, hay que solucionar. Yo me reúno con él y él me cuenta lo que está pasando. Bueno, entonces, frente a esto, ¿qué vamos a hacer? Propongamos. Entonces, él va a proponer unas cosas de cómo mejorarlo. Usted como jefe analizaría otras y esas acciones se plasman en ese plan de mejoramiento, donde planeamos las actividades necesarias que yo debería emprender o plantearle a ese trabajador que estamos en acuerdo para que las ejecute en un tiempo determinado. Como ustedes lo ven en los planes de mejoramiento, cuando ustedes no cumplen con las entregas de las evidencias, concertamos, ¿bien? Llegamos a un acuerdo donde decimos, bueno, estas zonas, ¿está de acuerdo con esta actividad que desarrollar por la que no entregó? ¿Sí? ¿Está de acuerdo que la hagamos en este tiempo? ¿Sí? Listo. Concertado. Bien, y eso se pacta en un acta o en este caso un documento llamado plan de mejoramiento. Y se hace un seguimiento, no solamente es que yo diga, bueno, hicimos el plan de mejoramiento, esas son las actividades que usted debe ejecutar para poder, digamos, no seguir, por ejemplo, en este caso, llegando tarde, bien, esas son las actividades. Hay que hacer un seguimiento para saber si esas actividades que yo relacioné en el plan de mejoramiento evidentemente se cumplieron y evidentemente el trabajador no va a incurrir nuevamente o reiterativamente a seguir llegando tarde en este caso. El plan de mejoramiento, el objetivo no es que usted reincida, sino que esa falencia o esa debilidad se elimine y ya no tengamos problemas, porque no tiene de nada, digamos, en este caso ya sería una negligencia de un trabajador, donde yo concerto con él un proceso de mejora y él no lo cumpla. Bien, ya es un soporte que al trabajador le dio la oportunidad, pero hizo caso omiso o negligencia, o generó una negligencia, o tuvo una actitud negligente frente a un aspecto de mejora que... La manera de identificar el área de mejora es por medio de un diagnóstico que se deduce en una evaluación. Para determinar las causas del problema, es importante que ustedes tengan herramientas para detectar esas causas de por qué se generan esos incumplimientos o debilidades de los trabajadores. Y hay herramientas que ustedes conocen para hacerlo. ¿Cómo cuáles? La lluvia de ideas. ¿Por qué el trabajador está llegando tarde? Lluvia de ideas. Puede ser que el trabajador no tenga medio de transporte. Puede ser que él tenga hijos. Puede ser que vivan en una zona donde el transporte sea un poco complicado, etcétera. O diagrama causa-efecto de espina de pescado. Usted decide cuál es la opción que más les favorece o más les guste para poder detectar esas causas. Muy bien. Y es importante entonces, ya teniendo claro las competencias y teniendo en cuenta los ejemplos que les indiqué como referencia para desarrollar esta evidencia, vamos a seguir con la explicación de los puntos de la evidencia número 5. Ya les indiqué el punto 3, entonces van a aplicar el formato de evaluación de desempeño para esos 3 cargos que están acá, bien, simuladamente, porque no tienen información, simuladamente, bajo el manual de funciones, ustedes ya saben qué funciones ejecuta cada uno de estos y si no, deben indagar en internet. Y sobre eso deciden diligenciar ese formato de evaluación de desempeño que ustedes ya han hecho en otras actividades, en otras evidencias en su etapa lectiva. Y si no, pues tendrá que crear uno nuevo consultando en la web. No es que lo copie y lo pegue, sino que haga uno nuevo basado en información que usted encuentra en la web y adapta ese formato para que realice el punto número 2. Es decir, un formato por trabajador, entregarían 3 formatos para el punto 2. 3 formatos diligenciados de 3 evaluaciones de desempeño realizadas al cargo coordinador de despachos, al cargo almacenista y al cargo
coordinador de aduanas. Bien, el tercer punto que les estaba explicando, luego de aplicar este formato de evaluación de desempeño, van a identificar las características de cada uno de los cargos teniendo en cuenta las competencias laborales y competencias actitudinales que les expliqué anteriormente. Ya en este momento usted sabe que es una competencia laboral o competencia técnica, que es lo mismo. También ya sabe que es una competencia actitudinal. Aquí les dejé unos ejemplos y bajo esta tabla ustedes deben diseñar esta tabla para desarrollar o responder adecuadamente al punto número 3. Les puse un ejemplo de cómo llenar las competencias para este cargo, tanto laborales como actitudinales. No quiere decir que me van a pasar estas mismas competencias. Deben crear unas nuevas, ¿bien? Y lo mismo harán para el de almacenista y para el coordinador de aduana para definir sus competencias laborales y actitudinales. ¿Bien? Ok, cuarto punto. Formule 4 indicadores de gestión que permitan medir el rendimiento de los trabajadores. 4 indicadores de gestión para medir el rendimiento de los trabajadores. Aquí les pongo uno. Son 4. 4 con la fórmula. Solamente no es decir el indicador de rendimiento tal, el indicador de productividad tal, el indicador de pieza de no sé qué, no. Es la fórmula del indicador la que se solicita aquí. Aquí les puse un ejemplo. El indicador se llama medición de productividad laboral y se calcula, su fórmula es unidades producidas sobre horas hombre empleadas. ¿Bien? Entonces aquí pues hay un ejemplo de cómo se puede llenar. No estoy diciendo que lo vayan a diligenciar con números ficticios, simplemente es la fórmula. Bien, aquí simplemente es una guía del indicador. Bien, deben definir 4. Punto número 5, de acuerdo con los resultados anteriores, diligencia el siguiente cuadro. Bueno, aquí olvidé decirles que este es un formato, la plataforma les va a suministrar un formato en Word, es decir, sobre ese mismo archivo en Word ustedes pueden desarrollar esta evidencia. ¿Bien? Ok. Esta tabla no está en el formato Word. Esta tabla del punto 3 no está. Sí está esta que ven aquí y la siguiente que van a ver. Bueno, el punto quinto, como les decía, de acuerdo a los resultados de los puntos anteriores, ¿bien? Van a diligenciar el siguiente cuadro. Fortalezas del trabajador. Ustedes las van a ver en la evaluación de desempeño. ¿Qué fortalezas tienen los trabajadores? ¿Qué debilidades? ¿Y qué áreas de mejora? Si usted en la evaluación de desempeño calificó que el trabajador, por ejemplo, el ejemplo que digamos, es incumplido, no llega a tiempo a su jornada laboral, pues entonces puede ser que el trabajador sí trabaje bajo presión, que es de pronto una competencia necesaria para el cargo, pero una de sus debilidades es que llega tarde, es impuntual. Y ¿qué mejora le propongo yo o qué aspecto de mejora se debe formular frente a estas debilidades? Aquí es capacitación. Bien, acá está mal escrito. Capacitación en la importancia del cumplimiento de la jornada laboral. Es fundamental definir una acción de mejora frente a esa debilidad para evitar que el trabajador siga teniendo o ejecutando, digamos, sus funciones inadecuadamente. En este caso, todos los trabajadores deberían llegar a tiempo a su jornada laboral. Bien. Deben ustedes diligenciar todos mínimo 5 fortalezas, mínimo 5 debilidades y mínimo 5 áreas de mejora. Mínimo 5. Bien, pueden definir más, pero mínimo 5 por cada una. El sexto punto, van a interpretar los resultados obtenidos de la tabla anterior. Bien, ¿cómo observan esos resultados? El séptimo punto, van a identificar las causas de esos problemas. ¿Por qué se están presentando? Bien, entonces, mediante una entrevista al trabajador, nosotros realmente en la realidad podemos entender por qué se están presentando esas causas. Bien, realmente en el mundo laboral lo que se hace es de esa manera. Entonces, como les decía, es impuntual el trabajador porque debe llevar a sus hijos al colegio antes de ir al trabajo. Es un ejemplo. Entonces, usted debe definir por qué los trabajadores están teniendo esas debilidades. Debe definir esas debilidades porque se pueden estar presentando, qué causas pueden estar generando la generación o presencia de esas debilidades. Octavo punto, formule los objetivos y el plazo para cumplirlos. Objetivos. Miren aquí, entonces les hice una tablita de cargo, objetivo y plazo de cumplimiento, como lo solicita el punto 8. Para cada cargo, coordinador de despachos, almacenista y coordinador de aduana. Bien, acá faltan los otros 2 cargos. Acá faltan los otros 2 cargos. Puse un ejemplo. Entonces, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese plan de mejora?
lograr que el trabajador sea consciente de la importancia de llegar a tiempo a sus funciones. ¿Y en qué plazo se pacta o se establece que se cumpla o se mejore que esa debilidad ya no sea una debilidad? Aquí simplemente es un caso hipotético definir para un plazo de 2 meses. Bueno, 9º punto. Elija las acciones de mejora utilizando el siguiente formato. Lo trae el formato de Word. ¿Bien? Entonces, usted lo que va a hacer aquí es ¿cuáles acciones de mejora utilizaría entonces? Usted, por ejemplo, aquí le dicen, el formatico está sin diligenciar. Aquí simplemente lo puse, ¿bien? Pero usted debe diligenciar este formato. Cuando ustedes vean el formato, aquí se los voy a mostrar. Bien, aquí simplemente fue que yo lo llené, pero el formato está en blanco. Esta parte está en blanco. Aquí simplemente lo que hice fue diligenciarlo para que ustedes vean cómo lo van a diligenciar. Por ejemplo, entonces, de acuerdo a lo anterior y en el caso que llevamos como referencia, entonces, descripción del problema es una impuntualidad del trabajador. Puede ser también un incumplimiento en la ejecución de una función particular, entre otras. Causas que provocan el problema. ¿Por qué se está presentando este problema? El trabajador debe llevar a sus hijos al colegio antes de ir al trabajo. Esa es la causa. Objetivo a conseguir, lograr que el trabajador sea consciente de la importancia de llegar a tiempo a sus labores. Hasta aquí ustedes pueden ver que eso fue relacionado o, digamos, respondido en los puntos anteriores. Aquí lo que estamos haciendo es consolidando los puntos anteriores. ¿Bien? Acciones de mejora. Reunión con el trabajador, dejar acta firmada, asignar psicólogo al trabajador, mostrar al trabajador los efectos que genera sus llegadas tarde. Bien, los perjuicios, puede ser. Beneficios esperados, mejorar el nivel de productividad del área, mejorar el clima laboral en el área de despachos. Bien, en este caso. Eso es una referencia para que ustedes diligencien el de ustedes. Bien. Ok, 10º punto. Teniendo en cuenta el desarrollo de los puntos anteriores, van a hacer el plan de mejoramiento, que es el objetivo de la evidencia. Ya lo han hecho ustedes paso a pasito en los puntos anteriores, pero aquí lo que vamos a hacer es compilar un poco más, agregando a esta tabla 9 las siguientes filas. Plazo de cumplimiento, responsable y verificador de cumplimiento. Es lo único de más. Este es el plan de mejora, plan de mejoramiento. ¿Bien? Entonces, frente a lo que yo acabo de leer, que es esto mismo, le adicionamos plazo de cumplimiento. ¿En cuánto tiempo deben cumplir con esas acciones de mejora? ¿En cuánto tiempo se deben ejecutar? Aquí puse 2 meses. ¿Quién lo debe ejecutar? ¿Quién es el responsable de ejecutar ese plan de mejoramiento? El jefe de área. Acá también pueden agregar el nombre del trabajador o el cargo del trabajador o nombre y cargo del trabajador. ¿Bien? Verificador de cumplimiento. ¿Quién va a verificar que ese jefe ejecute ese plan de mejora a ese trabajador? Porque es que debe hacerse de esa manera. Hay un plan de mejora para el trabajador Pablo, pero yo como jefe puedo olvidar hacerlo. Pero debe haber un tercero, puede ser el jefe de ese jefe inmediato, que le verifique la ejecución de ese plan de mejora para ese trabajador. ¿Me hago entender hasta aquí? Chicos, chicas, ¿es claro? Miguel, María Esther, Eric, Andrea. ¿Sí? ¿Es claro? Todo claro. Perfecto. Bueno, entonces esa es la evidencia. Una vez desarrollada la evidencia, suben el archivo en plataforma en el enlace establecido. Eso es todo. Esta evidencia va a ser calificada bajo estos 11 criterios. Tengan muy presentes estos criterios porque sobre estos es que nosotros calificamos. ¿Bien? Hay evidencias que son muy regulares y es porque básicamente están cumpliendo con uno que otro de aquí, pero deben cumplir todos los criterios. En este caso, esta evidencia tiene 11 criterios. Muy bien. Si no hay preguntas de la evidencia 5, vamos a pasar con la evidencia 6. ¿Preguntas de la evidencia 5 hay? Chicos, ¿se me quedaron dormidos? ¿Bien? Bueno, espero que sí.
Vamos a empezar con la evidencia 6, llamada mapa de valor, reconocer la BSM en una empresa. Esta evidencia está disponible en plataforma. Recuerden que siempre deben descargar este documento y el documento del criterio de calificación o los ítems de calificación que le mostré anteriormente para la evidencia 5 y que para la evidencia 6 también tenemos en plataforma. Este es el instrumento sobre el cual el instructor calificará la evidencia. ¿Bien? Para esta evidencia 6, sí o sí, es importante que estudien el material de formación, integración, monitoreo y creación de valor de la actividad proyecto 16, específicamente en el capítulo 6, generación de valor en la cadena de suministro. ¿Bien? Y obligatorio del material complementario, estudiar el documento Value Stream Mapping o análisis de la cadena de valor. Este documento es el que les explica cómo hacer la evidencia. Bien, el paso a paso. Sin embargo, yo les voy a explicar ahorita. Ok. Le voy a pedir el favor a María Esther que me lea la introducción a esta sexta evidencia. María Esther, te escuchamos. Por favor, lee la evidencia hasta teniendo en cuenta los siguientes puntos. Te escuchamos. Mil gracias. María Esther, ¿no está? Ok. Miguel, ¿me colaboras nuevamente? Qué pena molestarte. ¿No? ¿No está Miguel tampoco? Bueno. Ok, para las empresas es fundamental reconocer la cadena de valor, para lo cual utilizan el mapeo como una herramienta que les permite visualizar su estado actual y completo con el fin de observar todo el proceso de flujo de material e información, el cual comienza desde la recepción del pedido del cliente hasta el envío del producto terminado al cliente. Basado en ello, van ustedes para esta evidencia a elaborar un mapa de valor para la empresa con la que siempre han trabajado las evidencias. ¿Bien? Ok, esta evidencia solo consta de 5 puntos, pero es un poco importante, o más bien es muy importante que conozcan qué es ese mapa de valor. Bueno, ¿me están escuchando y viendo bien? Por favor, ¿me confirman? Chicos, ¿me están escuchando bien? Señora, sí, profe, Ok. no sé si me... pero Sí, perfecto. Gracias, Eric, por confirmarme. Muy bien, mil gracias. Entonces, antes de empezar la temática, explicarles qué es esto o qué deben hacer, más bien les voy a explicar qué es el mapa de valor. ¿Bien? Entonces, vamos a ver este video donde vamos a ver paso a pasito qué es ese mapa de valor. Por favor, vamos a estar muy atentos al mapa de valor que les vamos a explicar a través de este video. Me confirman al inicio del video, por favor, si están escuchando y viendo bien el video. Muy atentos, por favor. Mil gracias. No olvides suscribirte antes de empezar. Muy bien, empecemos con una pequeña introducción al curso. Si te pones a pensar en todos los desperdicios y problemas que pueden existir en las diferentes empresas, como por ejemplo el exceso de inventarios, los cuellos de botella, la falta de productividad, la falta de calidad del producto final, entre otros, sería lógico pensar en una herramienta de análisis continuo que nos permita conocer y mejorar los procesos productivos de las organizaciones. Una herramienta que se pueda utilizar diariamente, en lugar de solo un corto periodo de tiempo y terminar guardándola en el archivo para siempre. Bueno, pues esa herramienta se llama Value Stream Mapping y fue elaborada por la empresa Toyota. Todo con el fin de mejorar los procesos de la empresa y mantener un ritmo de trabajo óptimo, basándose principalmente en la recurrencia de compra del cliente, sin dejar de lado la mejora continua. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a elaborar un BSM desde cero. Para la elaboración de un BSM, vamos a tener en cuenta los siguientes puntos. Identificar el flujo del proceso productivo por completo, desde que se recibe la materia prima o producto ya elaborado hasta que se hace entrega del mismo al cliente final. La elección del servicio
o la familia de productos indicada. El cálculo del tiempo TAC, o también conocido TAC Time, para lo cual se requiere el cálculo del pronóstico de la demanda. Dibujar el BSM actual de la empresa y evaluar las posibles mejoras que se puedan elaborar con el fin de hacer un BSM futuro de la empresa. Bueno, una vez visto los puntos a tratar en este curso, empecemos con la identificación del proceso productivo, lo cual consiste en ir a la empresa e iniciar la documentación de cada proceso tal cual como éste está, sin realizar algún cambio. Generalmente se recomienda tener un mapa de flujo de procesos, así como también hacer un recorrido por toda la empresa con el fin de conocer más de cerca el sistema productivo. Bueno, una vez que se tiene claridad total del proceso de la empresa, se debe identificar la familia de productos que se vaya a mapear en el BSM. Pero, ¿qué se entiende por familia de productos? Una familia de productos es aquella en la que se agrupan productos que presentan procesamientos parecidos y pasan por máquinas en común. Elegir una familia de productos tiende a ser una tarea sencilla, dependiendo de la calidad de productos que distribuya la empresa. Para elegir esta, se pueden utilizar diferentes criterios. Entre algunos de estos, encontramos la agrupación por volumen de ventas, la cual consiste en identificar los productos que tienen mayor relevancia para la empresa en la parte de facturación, o también la identificación de productos con similares procesos. Usted está buscando una residencia perfecta. Ok, perdón, un momentico mientras que pasa la Al publicidad. fin de tener una clasificación adecuada. Una herramienta que te puede ayudar mucho en este punto es el diagrama de Pareto. Por ejemplo, utilizándolo de la siguiente manera. El 20% de los productos vendidos representan el 80% de las ganancias. O también, el 20% de los tipos de procesos manejan el 80% de los productos. O también puedes utilizar cualquier concepto similar. Aunque lo más recomendable es buscar que no hayan tantos tipos de productos en la misma familia, con el fin de facilitar el mapeo final. En este segundo punto, se puede utilizar una matriz de productos versus productos para identificar todos los productos que pasen por el 70% del total de los procesos, ya que este dato representa a las familias de productos. Ahora vamos con el siguiente punto, el cual es calcular el takt time. El takt time es básicamente la frecuencia de compra del cliente, al cual una empresa debe ajustarse para evitar desperdicios. Una tabla como la siguiente es una manera fácil de calcular el takt time. Para ello insertamos una tabla de 4 columnas y 12 filas. En la parte superior de esta, escribimos los siguientes títulos: variable, operación, resultados y medidas. Ahora vamos a iniciar con la variable jornada laboral, la cual en Colombia suele ser de hasta 10 horas diarias, incluyendo el tiempo de almuerzo. Ahora supongamos que la empresa tiene un turno diario y trabaja 22 días al mes. Teniendo estos dos resultados, ya podemos calcular el takt time, dividiendo la cantidad de segundos por día entre la cantidad de kilogramos procesados por día. En este caso, se obtuvo un total de 42 segundos por kilogramo, es decir, que aproximadamente cada 42 segundos los clientes solicitan 1 kilogramo de material procesado. Y si lo multiplicamos por un lote de 50 kilogramos, siendo esta la cantidad mínima que se procesa de material, obtenemos que cada 21 minutos son solicitados
50 kilogramos de producto. Antes de continuar, hay que tener en cuenta que para calcular la demanda mensual de los productos, se debe elegir uno de los métodos de pronósticos de la demanda. Entre estos están los que se basan en el mercado, los basados en promedios o pronósticos estadísticos, entre otros. Ahora vamos a dibujar el VSM actual de la empresa junto a sus posibles mejoras. Para ello, lo haremos en el software llamado Visio Professional. Una vez ingresamos al software, vamos a ubicar los símbolos de VSM en el buscador. Después de esto, vamos a ir seleccionando las formas que mejor se adapten al proceso productivo de la empresa. En este caso son los siguientes. Primero, la figura cliente-proveedor, la cual ubicamos a cada costado del dibujo, representando así al cliente como la base principal del VSM. Segundo, la figura de control de producción, la cual indica el departamento encargado del proceso. Además, ubicamos al supervisor de producción de la empresa en el centro del dibujo. Tercero, vamos a ubicar el resultado del pronóstico de la demanda con datos diarios, semanales y mensuales. Esto en un rectángulo de información. Una vez completados estos pasos, vamos a unir con líneas de información electrónica cada figura, representando así que los datos obtenidos para producir en la empresa provienen del cliente final, con el fin de solicitar la cantidad de pedido óptima a los proveedores. Seguido de esto, unimos con una flecha de información el departamento de producción, con el encargado del proceso. Cuarto, ubicamos las flechas de envío de material desde el proveedor hasta la empresa, especificando la cantidad de producto previamente calculada en base a la demanda del cliente. En otras palabras, se inserta un triángulo con 4.037 kilogramos mensuales que se solicitan a la empresa, los cuales son recibidos por el proceso de cargue de material. Quinto, ubicamos cada proceso de la empresa con ayuda de la figura proceso, siendo estos el proceso de recepción y cargue de material, el proceso de corte grueso, el de lavado, secado, molido y finalmente el almacenamiento final. Seguido de esto, unimos cada proceso con la flecha de empuje y ubicamos debajo de cada flecha un triángulo de inventario de producto en proceso, para el cual se estimó un lote máximo de producción de 1.500 kilogramos. Sexto, ubicamos una tabla de datos debajo de cada proceso, la cual va a contener el tiempo de ciclo, el tiempo de cambio de producto, la disponibilidad de cada máquina, el tiempo de trabajo disponible al día, el número de turnos, la cantidad de operarios y la cantidad de máquinas por proceso. Séptimo y último paso. Ubicamos el tiempo de procesamiento del lote de producción ya establecido para cada proceso y finalmente insertamos la línea de transporte del almacén hasta el cliente final. De esta manera, podemos calcular el tiempo sin valor agregado y el de ciclo total. Además, ubicamos las posibles mejoras que se hayan detectado en la empresa. Para este ejemplo, se incluyeron la estandarización del proceso de lavado y un TPM en las máquinas del proceso de molido. Para finalizar el curso, me gustaría que meditaras acerca de cuán importante es elaborar un VSM en una organización y cómo se podría implementar este con el fin de utilizarlo diariamente. Muy bien, estimados aprendices. ¿Cómo les pareció la herramienta que acaban de ver? ¿Quedaron plop como condorito?
No, excelente. A mí me parece buenísima. Bueno, no es para que la hagan en ese programa. Si lo pueden hacer sería muy bueno, pero sí quiero darle todas las herramientas a ustedes para que si lo pueden hacer así, está muy bien, perfecto. Pero si no, lo pueden hacer de manera muy sencilla en PowerPoint o en Word, si lo desean así. Bueno, ¿qué es entonces el Value Stream Mapping? O también llamado en español mapa de flujo de valor o BSM. Consiste en un diagrama de flujo que acaban de ver que a través de una serie de símbolos busca representar los diferentes flujos de información, ¿bien? De actividades que se ejecutan y de agentes que tienen lugar en el proceso productivo en cualquier empresa. Por favor, apagamos los audios, chicos. Eric, ¿tienes el audio prendido? Por favor. Miguel. Perfecto. Muy bien. Eric, ¿me colaboras con el audio? Creo que es Eric el que tiene el audio prendido. Ok, bueno. Miguel, ¿me colaboras? ¿Quién es el que tiene el audio prendido? Lo estoy viendo en la pantalla. Es Eric. No, profe, disculpe. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Es que Eric está tratando de hacernos una pausa activa. O nos vas a traer un chiste, Eric. ¿Cómo es? Ok, bueno. Entonces, este mapa de flujo de valor busca realizar mejoras mediante la captura y el análisis de información en la cadena de suministro de cualquier empresa. Esto aplica para cualquier empresa y para empresas de cualquier tamaño. Es por esto que su elaboración depende de la complejidad del proceso que se desea observar o controlar. Asimismo, este mapa se aplica en pequeñas o medianas empresas y en escalas pequeñas o grandes, ¿bien? Puede ser solamente una actividad, un proceso o a toda la empresa. Bueno, ¿para qué sirve ese mapa de flujo de valor? Esta técnica se implementa para establecer planes de mejora continua, ya que ofrece precisión en la identificación de cada núcleo de actividad que requiere mayor atención y con el que se puede obtener mejores resultados de los que se han obtenido hasta el momento. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? ¿Cuál es? Es identificar, analizar y optimizar las actividades y puntos de desperdicio dentro del proceso productivo en una empresa, en función de si estos agregan o no valor o destruyen valor al producto o al servicio o a la empresa o al consumidor final. Aquí les voy a compartir, yo les voy a compartir las diapositivas, no se preocupen. Acá tienen mayor información referente a la temática. Y aquí ustedes están viendo un mapa de flujo de valor. Bien, ya vieron ustedes cómo se hace. Aquí simplemente hay otra opción. Este es para una empresa llamada Amoblado Pullman. Ya van a ver ustedes un ejemplo de cómo lo realizan. Bueno, ya conociendo cuál es el objetivo de esta herramienta, el propósito, la importancia de su uso, vamos a ver entonces cuál es el paso a paso del procedimiento que se necesita para elaborar o construir un mapa de un Value Stream Mapping o un mapa de flujo de valor. Acá no me están pasando las diapositivas, espera un momentico, me salgo. ¿Me están escuchando bien? ¿Me confirman, por favor? O se cayó el internet. Sí, señora, sí se escucha bien. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Bueno, pensé que se había caído el internet, por eso no me estaban moviendo aquí las diapositivas. O se había trabado mi computador. Bueno, muy bien. Entonces, vamos bien. Este proceso o este paso a paso consta de estos puntos. Entonces, veamos, como lo describió muy bien en el video, dice que primero debemos identificar la familia del producto que deseamos mejorar. Por familia de producto nos referimos a aquellos bienes o recursos que comparten tiempos y procesos dentro de la organización, ¿bien? Por lo general se emplea uno o más criterios para seleccionar la familia de productos, ya sea porque tienen mayor impacto en el negocio por la frecuencia de pedido u otros requerimientos, puede ser del cliente. El segundo punto necesario o el paso a paso a seguir es representar el estado actual del proceso. Es decir, debemos hacer un mapping para el estado actual, es decir, el diagnóstico de cómo está actualmente el proceso, porque el mapa que vamos a hacer es el cómo quedaría o cómo es el estado ideal, ¿bien? Del actual al ideal.
Entonces, en esta representación, vamos entonces a empezar con la elaboración del estado actual del flujo, a optimizar, representando los pasos concretos que se realizan en el desarrollo del proceso de producción. Como tercer paso, vamos a diseñar un ejemplo de ese mapa en el estado futuro o el estado que necesitamos que quede, digamos, con el proceso de mejora que estamos aquí intentando proponer. Habiendo identificado las oportunidades de mejora o puntos clave de proyecto, ahora vamos a plantear la situación ideal, ¿bien? Elaborando este diagrama de flujo a corto o mediano plazo, donde se eliminen los puntos de interrupción y se aprovechen las oportunidades de minimizar desperdicios, que realmente es el foco o el objetivo de esta herramienta. El cuarto punto es el plan de acción futuro. Una vez yo he tenido el anterior, comparo con el actual o lo ideal, ya de ahí ya genero un plan de acción o un plan de mejora. Es necesario construir un plan donde se establezcan las prácticas o cambios necesarios, ya mira muy relacionado con la evidencia anterior, para que el flujo de la familia de productos se acerque tanto al estado futuro, es decir, lo que está actualmente, cómo llevarlo al ideal. Por ejemplo, reducir los tiempos de cambio o implementar un software de automatización, entre otros aspectos. Y el último punto es el proceso de evaluación continua. Una vez iniciamos este proceso, es importante continuamente verificar cómo va. Una vez inicie entonces la ejecución del plan, lo recomendable es aplicar la evaluación continua y periódica de este ciclo productivo, porque es el que nosotros necesitamos generar un proceso de mejoramiento continuo. Por esta razón, lo mejor es elaborar ese mapa en un programa digital. Sin embargo, mientras que la empresa, digamos, cuenta con ello, pues se puede hacer en Word, en PowerPoint, ¿bien? Como lo vimos. O en la herramienta que les mostré en el video. Bueno, vamos a hacer este mapa como un ejemplo de una empresa llamada Amoblado Pullman. Bien, entonces vamos a hacer este mapa para esta empresa como ejemplo para que ustedes tengan la referencia para el desarrollo de la evidencia, que deben hacer también un mapa, un Value Stream Mapping. Paso 1. Primero, identificar la familia de producto. Entonces, ¿cómo es que lo debemos hacer? Para este caso hipotético, vamos a tomar la producción y entrega de colchones. Ustedes definen qué familia de producto van a elegir para la empresa que siempre han trabajado sus evidencias. Como criterio de selección, la necesidad tanto del cliente como de la empresa de contar con una ventana horaria para la entrega de producto de manera más precisa y transparente. Bien, esa es la necesidad. Además, existe la desventaja de que una vez esta mercancía sale del centro de distribución, la empresa debe esperar al final del día o al día siguiente para saber qué pudo entregar y qué no se entregó, así como la opinión o reclamos de los clientes. Ese es el primer punto o la información necesaria para empezar nuestro mapa. Ahora, segundo punto, vamos a diseñar el mapa actual. Bien, para este escenario hipotético se trata de la impresión de la entrega, de la etapa de entrega del cliente y para el cierre de entregas por parte de la empresa. Aquí se hizo el mapa, el Value Stream Mapping para la empresa Amoblado Pullman, el estado actual, cómo se encuentra operando. Bien, entonces aquí está la foto de hoy, digámoslo así. Ahora, ¿cómo la queremos ver o el ideal? Paso 3. A continuación se elabora el Value Stream Mapping futuro, donde se debe reflejar el ideal del proceso, tomando en cuenta el ajuste en aquellos puntos clave que requieren mejora. En este caso, para esta empresa podría estar interesado en establecer un tiempo concreto para las ventanas horarias de entrega, el cual le sería informado al área de forma electrónica. Sin embargo, para mejorar la obtención de datos en el cierre de entregas, podría plantearse aplicar encuestas de satisfacción de clientes. Todo esto con el objetivo de reducir el lead time. Ustedes saben que es el lead time desde el tiempo que se hace el pedido hasta que se le entrega al cliente el producto, o tiempos muertos durante la etapa del proceso. Bien, entonces, digamos, este es el actual y el futuro, digamos, es el que están viendo aquí. Ustedes ven algunas diferencias de esta imagen actual al ideal. ¿Sí se dan cuenta de algunas diferencias? Bien, hay algunas diferencias como lo ven. Entonces, esto es lo que queremos, de lo que está a cómo lo vamos a llevar. Bueno, el cuarto punto es el plan de acción de nuestro mapa. Para alcanzar estos objetivos, por ejemplo, en el caso de Amoblados Pullman,
Esta empresa de muebles toma la decisión de implementar las herramientas tecnológicas del proveedor X, bien, es un ejemplo, especializadas en la etapa de entrega de última milla. Con la implementación de este software, esta empresa puede mejorar la asignación de unidades móviles, verificar la eficiencia de sus conductores, así como la de los auxiliares de tránsito, a fin de diseñar las rutas de transporte más precisas y rápidas. Con este control sobre la etapa de planificación y programación, logra ofrecer a sus consumidores ventanas horarias ajustadas a sus necesidades. Como lo vimos, este mapa está enfocado al cliente. Por ello, las mejoras van enfocadas a su satisfacción. Y el último paso de la evaluación continua del mapa, que la idea es que la compañía realice evaluaciones periódicas acerca de si las estrategias que se plantearon en el plan de acción se están cumpliendo con el objetivo de que se agregue valor a nuestro flujo de producción. ¿Bien? Entonces, desde esta herramienta, desde la Value Stream Mapping de una panadería hasta el de una empresa automotriz, ofrece perspectivas valiosas y completas sobre su funcionamiento, es decir, aplica para toda empresa, todo tipo de empresa, a fin de incrementar el valor de la marca frente a los clientes, así como también la rentabilidad de los bienes del negocio. Entonces, ya conociendo qué es el mapa de valor o el Value Stream Mapping, vamos entonces a tener en cuenta que es fundamental leer el material complementario que están viendo ustedes en este momento que les señalé anteriormente. Este está en el material complementario. Bien, este documento nos indica paso a pasito cómo hacerlo. Mire que nos indica qué es, nos indica el paso a paso que debemos seguir para poder elaborarlo de manera adecuada y su implementación. Bien, entonces aquí ustedes pueden ver, este documento es el que deben leer para el desarrollo adecuado de esta evidencia. Bien, entonces aquí más adelantico les va a mostrar todos los puntos que deben seguir para desarrollar esta evidencia. Aquí está el paso a paso para hacer el mapa. Bien, sin embargo, lo acabo de explicar. Ustedes deben tener en cuenta que no solamente deben quedarse con la explicación, sino también con la lectura del material de formación. Y en este caso, el material complementario que les mostré anteriormente. Bueno, entonces, lo primero que van a hacer para esta evidencia es elaborar el mapa de valor utilizando esta metodología que les acabo de explicar. Van a hacer ese mapa de valor para esa empresa que siempre han trabajado las evidencias. ¿Bien? Bien, entonces ustedes pueden hacerlo en PowerPoint, pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo hasta en una hoja, siempre y cuando sea claro, se vea claro. Aquí les muestro un ejemplo para que lo tengan en cuenta. Esta evidencia indica que debe ser grupal, si no pueden hacerla grupal, la pueden hacer individual. Punto número 2, determine cuáles son los puntos fuertes y débiles de la empresa. Cuando ustedes les dicen punto fuerte o débil de una empresa, les lleva a ustedes el conocimiento de la DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, ¿verdad? Entonces, esta herramienta nos permite eso, identificar esos puntos fuertes y débiles de la empresa en lo correspondiente a nuestro proceso que nos atañe, que es el de distribución física internacional. Aquí puse simplemente algunas fortalezas y debilidades como referencia para que ustedes vean cómo redactarlas para el desarrollo del punto número 2. ¿Bien? Veamos el punto número 3 de la evidencia número 6. Mencione en qué costos incurre la empresa al destruir valor en los procesos de distribución física internacional. Aquí les puse simplemente algunos, ustedes deben proponer, obviamente, para dar respuesta adecuadamente a este tercer punto. Punto número 4. Evalúe cómo el proceso de distribución física internacional está aportando para generar el mayor valor a los clientes y cómo esto beneficia a la empresa. Va a responder usted frente a esta pregunta. Y finalmente, esta evidencia debe ser subida en plataforma de manera completa. Bien, eso es todo esta evidencia. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, estimados aprendices? ¿Cómo les pareció la herramienta? No, profe, es buena, la verdad que sí. Voy a curiosearla más porque pues a mí me sirve para la empresa. Exactamente. Muy buena herramienta que muy pocos conocen y que es muy fácil y sencilla para poder implementar y sacar el mejor provecho de los procesos para el enfoque al cliente. Bien, esta herramienta, más bien esta evidencia va a ser calificada bajo estos 5 parámetros, ténganlos muy presentes para evitar
que no cumplan con los requisitos y sea devuelta su evidencia. Y bueno, chicos, la próxima semana citación a plan de mejoramiento y con ello nos vemos ya el próximo año para continuar explicando las actividades del proyecto número 17. ¿Bien? No se me vayan a quedar en plan de mejoramiento, chicos, que sea un compromiso de parte de ustedes en lo que resta de su proceso formativo para evitar que se disminuya su calificación en el cierre de la fase. Bueno, Profe, disculpe, pero ¿de cuál plan de mejoramiento? ¿De cuál? de bilingüismo, como les comenté, que los van a citar, y de cultura física, de esas Pero, evidencias. por ejemplo, yo tengo ahí una duda. Ujú. La de cultura física, la última que él dijo que pasaron el 30 de noviembre, ¿cierto? Sí, esa. Ya la Bueno, subiste, no tendrías esa yo la problema. subí y le escribí para que él me confirmara y bueno, y Ya la nunca me respondió, calificó. pero Ya listo. la No calificó pasa nada. ayer conmigo. ¿La de bilingüismo es la de la actividad de proyecto 15 o la de 16? Ya te digo acá, un Que yo presenté la momento. 15, que era la Mira, la que... de bilingüismo es la, un momentico, ya les estoy aquí nuevamente compartiendo la pantalla. Ok, ahora sí están viendo la pantalla. Sí, profe, ya. Sí, perfecto. Bueno, entonces la de bilingüismo que deben entregar de la fase de evaluación es la evidencia 7, Workshop Understanding Roles and Responsibilities in a Supply Chain. Esta es la evidencia que se debe entregar este año. Bien, es la evidencia que los van a citar a plan de mejoramiento. No sé si ya la entregaste. Si ya la entregaste, no hay problema. No porque, pues, o sea, yo tendría entendido que esas eran para el 23 de enero. 22 de enero, para ti en tu caso sí, pero como les comenté, estos son instructores contratistas, los transversales, y ellos se van a contratar hasta febrero, entonces no vamos a tener disponibilidad de ellos para que no se atrasen. Por ello, les pido el favor que entreguen la evidencia este año para garantizar que se les califique la evidencia y se les califique el RAP, en este caso 76. Bien, ya que ustedes están en cierre de etapa lectiva. Es más para que no se les vaya a atrasar. Ok, listo. Las técnicas no, las técnicas sí van a enero porque yo ingreso el 23 de enero con ustedes, entonces iniciamos plan de mejoramiento en esa fecha. Pero esa sí hay que tener esa precaución, ¿vale? Sí, señora. Ok. Eric, ¿tienes preguntas? Profe, una pregunta, ¿lo de inglés tenemos plazo hasta el 15 o es antes? Ella los va a citar a plan de mejoramiento, creo que mañana, si no es que ya lo citó, ella No, los va a pero citar. para lo de la evidencia o sea, la evidencia de esta actividad. Porque Esta tenemos plazo evidencia hasta el 15. esta evidencia que acabé de explicar, que acabé de comentar de Miguel, esta evidencia ya la instructora Angie los debe empezar a citar, si no es mañana, los va a citar a plan de mejoramiento. No sé cuándo los va a citar, pero ella los debe citar para que al 15, que ella está hasta el 16 creo, el contrato, les quede todo listo y no se me vayan a atrasar. Hasta esa fecha va a Ok, quedar todo listo. pero entonces Pero mi pregunta previamente los va a citar. pero profe, mi pregunta es, yo no aplicaría para plan de mejoramiento porque yo con ella solo le debo la última evidencia, no le debo nada más. Y tenemos plazo hasta el 15, ¿verdad? Sí, pero ella va a citar a plan de mejoramiento desde el 15 para que al 15 ya se cumpla el tiempo de plan de mejoramiento. ¿Sí me hago Ah, entender? ok, ya lo entendí. Sí, profe, ya lo entendí, ya lo Sí, sí los entendí. va a citar ahorita para que tengan plazo hasta el 15 para entregar, porque ya después no Ah, la va a poder calificar. ¿Mm? Eso ok, es. profe. Esa es la última clase con su merced este año, ¿cierto? Esta es la última clase. La otra semana no vamos a tener clase. Hijo de pucha. Bueno, profe, entonces, siendo así, feliz día de velitas, feliz Navidad, feliz año, feliz día de Reyes. Profe, buenas Sí. noches, ¿cómo está, ¿Cómo está, compañero? Andrea? Profe, las evidencias de la actividad número 16, hay plazo para enviarlas hasta enero, ¿sí? No le escucho, profe. Miguel, no sé si pueda responder la pregunta de Andrea, tu compañera. Las técnicas sí, hasta digamos el 23 de enero la profesora citaría plan de mejoramiento, pero la evidencia de inglés sí hay que presentarla antes
sea, esta semana prácticamente, porque para el otro año muy probablemente no esté la instructora de bilingüismo. Y la 17, ¿hasta cuándo es plazo? No le escucho, profe. Ok, no se escucha. No, la Ya, 17 en el ya, ahora cronograma, como sí. se especifica, iniciamos el 23 de enero, la actividad proyecto 17, esas evidencias aún no han sido explicadas. Esas se explican a partir de enero. Bien, Ah, todas las bueno. evidencias de la actividad proyecto 16 ya fueron explicadas. Hoy faltaban Bueno, dos, por eso hoy les expliqué las últimas que faltaban de la actividad proyecto 16, que fueron la evidencia 5 y 6. Esas son las que expliqué hoy. Pero las anteriores evidencias yo ya las había explicado. La instructora de bilingüismo explicó la evidencia 7 el día 8 de noviembre y el instructor de cultura física la explicó el 15 de noviembre. Entonces, todas las bueno, evidencias en este momento de la actividad proyecto número 16 ya fueron explicadas y este año deben ser entregadas la evidencia 7 y la evidencia 8. Y las evidencias técnicas, que son las que en este momento estoy mostrándoles, van a ser entregadas de acuerdo al cronograma, 22 de enero para esta ficha. En esta fecha voy a empezar a citar al plan de mejoramiento finalizada este tiempo. ¿Es claro? bueno, gracias. ¿Sí? Listo, Andrea, perfecto, con muchísimo gusto. No sé si hay alguna pregunta adicional de parte de ustedes. No. ¿No? Profe, nada, por el momento feliz año, que Dios la bendiga y no, que gracias por este año porque fue muy productivo para nosotros. Exactamente, muy productivo. Y el otro año nos queda muy poquito, así que no se me vayan a relajar. Si están muy atrasados, pónganseme las pilas para que el otro año no empecemos atrasados, ni con planes de mejoramiento. Que eso sea un compromiso de parte de ustedes, porque ya en la recta final, un plan de mejoramiento no es muy bueno para ustedes. Entonces, recuerden que hay una carta de recomendación para la empresa que lo emite de acuerdo a cada comité de cierre de fase de todas las fases de proyecto. Entonces, pila, chicos, si ustedes están atrasados, desatrásense de las evidencias, la plataforma no se va a cerrar, va a quedar disponible. Entonces, ustedes pueden descargar material, pueden estudiar, pueden escuchar las grabaciones, pueden enviar evidencias, todo lo pueden hacer. Nuevamente, les indico que yo voy a atenderlos hasta el día 21 de diciembre. El 22 salimos a vacaciones, nosotros los instructores de planta, y volvemos el 23 de enero. Yo entro mucho antes, pero hacemos una labor de alistamiento en el SENA, a puerta cerrada. Y con ustedes empezamos el 23 de enero, atención, ¿bien? Entonces, a partir del 23 de enero voy a responder, créanme que me voy a desconectar. Es un cambio es un espacio que necesito descanso, merecido. Entonces, créanme que no voy a contestar en mis vacaciones. Sí les pido que todas las preguntas que tengan las hagan antes del cierre de año, 21 de diciembre, y el otro año, el 23 de enero, nuevamente retomo con el proceso formativo en preguntas y en, como tal, las sesiones en línea. ¿Bien? Entonces, si no hay más preguntas, estimados aprendices, para mí ha sido un placer haberlos atendido este año. Les deseo grandes bendiciones en este próximo año 2023, muchos deseos positivos y que mañana pasen un día de veritas acompañados de sus seres queridos. Una Navidad muy bonita, muy familiar. La familia ante todo es lo más importante. Y un próspero año 2023. Un abrazo para todos, que pasen bonita noche y espero que les haga falta. Cuídense mucho. Bueno, Bueno, profe, muchas muchas gracias. gracias. Buenas Y noches. ahí por la paciencia Profe, también. Dios la bendiga, hasta luego, compañeros.